El Templo Interior, podcast de meditación y conocimiento personal. Si decides ir a algún templo, que sea el de tu interior. Muy buenas a todos y a todas. Hoy, con la ayuda de nuestra invitada, Mercè Alegría, os vamos a enseñar o os vamos a mostrar los secretos y misterios de un juego de mesa. Un juego que forma parte de la infancia de muchos de nosotros. Es el juego de la oca. Templarios, viajes iniciáticos, simbolismos ocultos son algunos de los secretos que esconde este antiguo juego de mesa aparentemente infantil. Sin más, tiramos el dado y vamos a recorrer casilla a casilla el juego de la oca. Empezamos. Mercè Alegría, licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona, autora del libro titulado El primer día del tiempo nuevo, investigadora del simbolismo iniciático del juego de la oca, creadora y facilitadora de un taller basado en el simbolismo iniciático de este mismo juego. Muy buenas, Mercè. Gracias por venir. Hola, Dani. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Estoy muy contenta de poder conectar con las personas que te siguen, que estoy segura que son personas con una sensibilidad extraordinaria y que van a sentir interés por lo que tengo hoy para compartir. Cuéntanos, Mercè, ¿cuáles son los motivos que te llevan a investigar el juego de la oca? Bien, ¿qué motivos? Yo creo que ya de niña sentía curiosidad por este juego. Pensaba que los adultos, cuando creciera, me contarían los secretos que escondía. Sin embargo, no fue hasta mucho más tarde, cuando, pues mira, casualidades, yo colaboraba con la Sociedad Teosófica de Rubí, daba charlas en su programación mensual y, bueno, me preguntaron, ¿de qué quieres hablar este trimestre? Y me vino el juego de la oca. Me vino el juego de la oca por esa curiosidad infantil y además porque a lo largo de mi vida me habían llegado noticias sobre su conexión con el Camino de Santiago, con los caballeros templarios, y dije, oye, pues mira, ¿y si me pongo a investigar esto? Ella me dijo, estupendo, me parece una gran idea porque el juego de la oca tiene mucho que contar. Y bueno, entonces empecé esta investigación y lo que me sorprendió fue, primero, ver la curiosidad que despertaba en todo el mundo. Pero lo más importante, la fuente infinita de información que es este juego y cuánto hay en él sobre verdades creo que muy importantes para el ser humano consciente. ¿Sabemos cuál es el origen del juego de la oca? El origen del juego. Sí, el origen. Sabemos muchas cosas. Existen, dijéramos, dos bases sobre las que poder adentrarse en la historia y el origen del juego de la oca. Uno, las teorías, las especulaciones, que a mí me parecen interesantísimas. Porque si por otro lado tenemos los datos históricos pues son contundentes y al fin y al cabo pues la historia se basa en eso, en datos históricos. Sin embargo, las especulaciones, las hipótesis, a mí me interesan muchísimo. Y es más, en el caso del juego de la oca nos hacen viajar. Por ejemplo, nos hacen viajar a Egipto. Pues hay quien afirma que el antecedente más antiguo que existe del juego de la oca es una especie de tablero en forma de serpiente enroscada, que se llama Mején, que significa precisamente la enroscada, y que alude a un animal guardián del inframundo, y que por el otro lado tiene una cabeza de oca, porque resulta que para los egipcios las ocas eran las encargadas de llevar las almas del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Y justamente esto se encontró en tumbas. Pues hay quien afirma que estaría el origen ahí. Otros, sin embargo, nos hacen viajar hasta Creta y hablan del disco de Phaistos, una pieza arqueológica que se halló allí en la isla de Creta, es el antecedente del juego de la oca. Y bueno, así hay más, pero
tenemos un dato histórico, y el dato histórico es que fue una donación, un regalo de Francisco I de Medici a Felipe II de España. Y eso fue en algún momento en el último cuarto del siglo XVII. Después, más adelante, se popularizó, pero al principio, y según el dato histórico, era un juego cortesano, un juego con el que los nobles aburridos mataban sus horas. Yo había estado investigando el simbolismo, para mí este dato fue una decepción, pero cuando investigué a los dos personajes y supe de su afición por los saberes ocultos, comprendí que en el juego de la oca efectivamente fueron guardados muchos secretos. El ejemplar más antiguo que se conserva es de 1640, está hecho en madera y es de origen veneciano. Y esto es lo tangible, pero como digo, a mí las hipótesis y todas esas teorías pues me resultan muy interesantes. Y por eso, pues bueno, profundizo en ellas. Y de hecho tengo la mía propia, y es que a partir de todo lo que he ido investigando, mi apuesta o mi propuesta es que en el juego de la oca se dibujó el mapa de los antiguos caminos iniciáticos, cuyo origen se remonta muy, pero que muy antiguo. Estamos hablando mucho más que Grecia, que Creta, que Egipto, porque me refiero a esos ritos iniciáticos que tienen su origen en el Paleolítico, en el culto a la diosa. Y por eso hay muchos de los elementos simbólicos del tablero que están asociados precisamente con eso, con el culto a la diosa o a las diosas, incluidas por supuesto y muy especialmente las ocas. Mercé, ¿qué relación hay entre el Camino de Santiago, los templarios y el juego de la oca? Cuéntame. El tema de la relación del Camino de Santiago y de los templarios con el juego de la oca es sin duda uno de los que más literatura ha generado. Hay quien afirma que esas 13 ocas que hay en el tablero son en verdad encomiendas templarias que estaban a lo largo del recorrido y que servían para que los peregrinos adinerados, se entiende, pudieran depositar su dinero en una encomienda y sacar dinero en las otras mediante un documento. Es decir, que eran como el mapa de una red de cajeros automáticos de la época. El Códice Calistino habla de 13 etapas para recorrer el Camino de Santiago. Pero claro, para recorrer el Camino de Santiago en 13 etapas se tenía que ir a caballo. Y de ahí que, si vemos las 13 ocas del tablero y pensamos en esas 13 etapas, podamos pensar o afirmar que quizás podría ser que el juego de la oca fuera un mapa iniciático del Camino de Santiago para caballeros templarios, para instruir a los caballeros templarios en las enseñanzas que iban a encontrar en el camino. Otro tema sería la relación existente entre los caballeros templarios y los compañeros constructores, los constructores de las catedrales, ya que los templarios fueron financiadores de la construcción de muchísimas catedrales y de muchos edificios religiosos y no solo religiosos a lo largo del camino. Esos compañeros constructores dejaban marcas en las piedras en forma de espiral, pata de oca y otras cosas, pero la espiral y la pata de oca, tan importantes para su relación con el juego, pues aparecen en estas marcas en la piedra. En el Camino de Santiago vamos a encontrarlo en muchos sitios. Y en las catedrales precisamente se suelen ubicar pozos. Son hipótesis distintas y muy interesantes. Sobre la relación con el Camino de Santiago, desde luego que podemos encontrar toponimias con la palabra oca en el recorrido, y bastantes. Además tenemos ahí en Puente la Reina, un puente importante que hay en el camino, encontramos un Cristo crucificado en forma de pata de oca. Tenemos, por ejemplo, la teoría de Carlos Sánchez Montaña, que estudia el origen romano y prerromano del Camino de Santiago y cómo éste entraría en la península ibérica por el Cap de Creus y llegaría hasta el Cabo Toriñán, cerca de Finisterre. Y justamente se dividía ese recorrido en la península ibérica en millas romanas, la cantidad que puede recorrer una persona a pie en un día,
obtenía 63 etapas. También es muy interesante, ¿no? Pues bien, recomiendo visitar su blog El tablero de piedra de Carlos Sánchez Montaña, como también recomiendo el de Patricia Muñoz, Pata de Oca, porque son dos de las fuentes en las cuales he bebido y me han nutrido, igual que lo han hecho el diccionario de símbolos de Jean Chevalier y de Sirlot, a la hora de interpretar esos símbolos del tablero. Que cada cual se enfrente a los símbolos y a la historia del juego de la oca que está ahí disponible para todos y que coja y beba de diferentes fuentes y saque sus propias conclusiones. A eso invito a los oyentes de tu canal, aquellos sobre todo que sientan la llamada de las 13 ocas. Háblame un poco de la mecánica y de las reglas de este juego. Los juegos de mesa han evolucionado mucho en los últimos años y los juegos más modernos cuentan con mecánicas de gestión de recursos, con mecánicas de estrategia. Y el juego de la oca es un juego con una mecánica aparentemente más sencilla. ¿Qué piensas de todo esto? Cuéntame. Pues bien, es un juego que está basado en el azar, en el puro azar. Los que mandan son los dados o el dado. Bueno, hay quien dice que hay que jugar con 2 dados hasta la casilla 60 y a partir de ahí solo con 1. Y hay quien hace como hago yo, que juego igual que jugaba cuando era pequeña con un solo dado. Aunque aparecen 2 dados dibujados y bien lo sabemos y además de manera doble en el tablero. De manera que este azar no solamente está presente a través de los dados que nos mueven en el recorrido, en un recorrido que nos puede hacer ir hacia adelante y hacia atrás, pero que no se detiene y que no se detiene hasta que todos llegamos al final. No es un juego competitivo, es un juego cooperativo que está gobernado por el azar. Y esos dados también aparecen, como digo, representados, están ahí, o sea que tienen mucha importancia. Y quizá nos recuerden aquello que me hizo saber un profesor mío de filosofía, mi profesor de filosofía del instituto, una persona que me marcó, y que en cierta ocasión, cuando estábamos preparando una obra de teatro, yo estaba muy nerviosa y me dijo: no te preocupes, salga lo que salga será fruto del azar, y el azar es un dios sabio. Pues este dios sabio o esta diosa sabia, por ejemplo la diosa Fortuna, que gobierna de alguna manera la vida de los seres humanos, está ahí presente a través de esos dados. Y después, bueno, hay una serie de normas, como las de oca a oca y tiro porque me toca, de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente, de dados a dados y tiro porque me ha tocado. Cuando caemos en la posada estamos un turno sin tirar. Cuando caemos en el pozo, pues nos tenemos que quedar ahí hasta que un compañero nos saca. Y en el caso de que todos hayan llegado y seamos los últimos, nos toca salir por nuestros propios medios y continuar. Tenemos el laberinto, que del laberinto hacemos un movimiento muy interesante. Retrocedemos 12 casillas hasta la casilla número 30, es decir, justo la que está delante del pozo. Algo querrá decir este movimiento, como todos los movimientos que hay en el juego de la oca, todos hablan. A continuación tenemos la zona final, la zona peligrosa. Una vez hemos superado el laberinto, viene la zona peligrosa, que es la cárcel, los dados que nos hacen descender, lo que yo ya denomino los dados de la mala suerte, y a continuación vamos a encontrar a la muerte un poquito más adelante. En el caso de los dados que nos hacen retroceder, pues vamos a ir a la 26 desde la 53. En el caso de la cárcel, vamos a quedarnos ahí durante 3 turnos sin tirar, vamos a pasar una temporada a la sombra, y bueno, y la muerte, pues la muerte, que no es el final del camino, es otra de las cosas que nos cuenta el tablero. La muerte es volver a comenzar. Y luego quedarán unas últimas casillas muy interesantes, y al final de todo, ese centro al que nos dirigimos, que es el que se denomina el Jardín de la Oca, que por cierto no es un lugar, sino un estado de conciencia. Y permíteme añadir que aunque el azar parezca la manera más tonta de jugar un juego, como tú decías, pues hay juegos de estrategia y hay juegos muy complejos hoy en día, y un juego como el juego de la oca puede parecer algo muy simple. Sin embargo, cuando, pues como yo me he dedicado a hacer en los últimos años, juegas partidas conscientes y observas dónde caes y conoces el significado de los símbolos,
En fin, ves cosas asombrosas, ves cosas que te hacen no sospechar, sino casi te hacen poder afirmar que aquello que dijo mi profesor es verdad y que el azar es un dios sabio. ¿Te parece si hacemos un repaso de los símbolos que aparecen en el juego? Pues bien, los símbolos del tablero son tantos. Mira, desde la misma forma que tiene el recorrido, una espiral. Cuando vemos el tablero de la oca, lo que vemos es una gran espiral inscrita dentro de un cuadrado o de un rectángulo, una espiral a la que accedemos desde el exterior y vamos hacia adentro, girando en sentido inverso a las agujas del reloj. Solo eso ya nos está dando una información valiosísima. Porque además, como podemos ver, hay una posada y hay un puente y hay una serie de elementos que nos hacen pensar en un camino. O sea, la similitud con el camino es evidente. Entonces podemos afirmar que el juego de la oca es un camino que va hacia adentro y que va en sentido inverso a las agujas del reloj, es decir, que es un camino de recuerdo, de recordar lo que somos. Y además, al ser en forma de espiral, si conocemos lo que significa la espiral en lenguaje simbólico, pues la espiral es evolución, significa evolución. Entonces nos dice que este es un camino evolutivo, pero esta espiral está inscrita dentro de un cuadrado y el 4 es el número de la materia, es el número de la tierra, los 4 elementos, los 4 puntos cardinales. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el juego de la oca es un reflejo, es un imago mundi. Todos los tableros de juego son imago mundi, son imágenes del mundo. Es una representación de el camino evolutivo y este camino se desarrolla aquí en la Tierra, por eso está dentro del cuadrado. La verdad, Dani, que podía hablar sobre cada uno de los símbolos y son tantos durante tanto tiempo que, no sé, estaríamos ya que hablando horas y horas, porque es que los símbolos son un lenguaje infinito. Los signos, que por ejemplo las palabras son signos, tienen un número limitado de definiciones, pero los símbolos no. Los símbolos tienen, es verdad, un significado colectivo que de alguna manera nos dice a todos, pero a la vez también tiene un significado personal. Y así que un tablero que está escrito en símbolos, pues hablar de todos esos símbolos, ya te digo, sería, porque hay mucho de contar en cada uno de ellos. Déjame que te hable de otro, las ocas. Por ejemplo, esas ocas que estaban asociadas al culto a la diosa. Bueno, símbolos, por ejemplo, asociados al culto a la diosa que aparecen en el tablero, pues mira, las aguas que están presentes a través del pozo, la espiral, los dados, todo esto está asociado a la diosa, al culto a la diosa. Por eso, cuando afirmo el mismo laberinto que se consideraba como una representación simbólica del útero de la diosa, y este sería solamente un aspecto de este símbolo del laberinto. Hay muchos más. El jardín, el mismo jardín. Un jardín tiene muchas connotaciones así a nivel simbólico. Y claro, las exploras y te van dando información y más información y más información. Pero hablaba de las ocas. Las ocas, que son blancas, se consideraban animales de discernimiento, porque se dice que nunca se comían ninguna piedra. Eso dicen, no sé. Además, a esos animales asociados a los 4 elementos, porque caminan, nadan, vuelan y migran buscando el sol. En el tablero se les llama también sabidurías, las sabidurías, y simbolizan aquellos aprendizajes que hay en el camino de la vida y que nos ayudan a avanzar. A veces nos quedamos trabados en el aprendizaje, en las pruebas, en esas pruebas que podrían ser pues como la posada o como el laberinto o como el puente mismo, ¿no? Cualquiera de ellas, esas pruebas que vamos a encontrar también en este juego de la oca. Y a veces nos quedamos ahí atrapados, pero también es verdad que a veces ocurre todo lo contrario y parece que vamos volando, que la vida nos lleva, y sencillamente son esos momentos en los que ponemos nuestra sabiduría en acción y obtenemos resultados. El juego de la oca se dice que es un camino de aventura, hecho de venturas y desventuras. Esas venturas y esas desventuras, ese yin y ese yang que está presente en el juego de la oca,
son en realidad pues un algo completo. Son un camino, un único camino que si lo recorremos nos lleva ahí, nos lleva a ese estado de conciencia al que denominamos el jardín de la oca y que es el cielo en la tierra o el paraíso terrenal. Y nos recuerda que somos habitantes del paraíso, que este planeta es el paraíso. Y al final volvemos a ese culto a la diosa, porque todas las diosas son representaciones de la Madre Tierra. Y por lo tanto, a mí me gusta afirmar que el juego de la oca nos ha de devolver a nuestra conexión sagrada con la Madre Tierra. Sé que estás organizando un taller online que se llama El Camino de las 13 Ocas y quisiera saber cómo podemos participar en él y en qué consiste. Pues sí, estoy muy contenta porque al fin me he puesto, mira, yo empecé con un taller de sobremesa, que ahí nos conocimos, sí, ahí nos recuerdo. Conocimos, Dani, en ese taller de sobremesa en Barcelona, en una preciosa librería, la Los Ángeles Librería, en el barrio de Gracia, y bien, el resultado era extraordinario. Yo recuerdo a María del Pilar de la librería diciendo, pero bueno, ¿qué les das que salen así de contentos? Porque realmente, pues claro, es una forma de acercarnos a verdades, podríamos decir, muy sagradas, pero lo hacemos de una forma lúdica y, eso sí, totalmente respetuosa. Faltaría más. Pues bien, empezamos con esa versión, pero continué, podría decir que sentía que el taller necesitaba volar, necesitaba salir al aire libre y conectar con la Madre Tierra. Y así nació el taller vivencial El Camino de las 13 Ocas. Al principio creo que se llamaba El Sagrado Juego de la Oca y luego le puse El Camino de las 13 Ocas. Y ese Camino de las 13 Ocas ahora toma una forma online. ¿Por qué? Pues bueno, porque las circunstancias obligan, pero por otro lado, pues bien, porque también me solicitan a veces desde otros lugares que les cuesta pues poderse desplazar hasta Galicia, donde yo estoy, que bueno, me dicen que les gustaría hacer el taller. Y entonces pues digo, bueno, una manera que todo el mundo pueda llegar, que esté al alcance de todos, pues mira, oye, por WhatsApp, ¿no? Por WhatsApp se puede hacer cada día, recibir ahí información de ese taller, que es un taller, bueno, muy, muy especial, te lo voy a contar. Mira, el juego de la oca tiene 63 casillas, que eso no lo he dicho. Bueno, en realidad 64, porque está la casilla número 0 también. Entonces tiene 64 casillas. Y por eso el taller online o por WhatsApp que voy a facilitar tiene 64 entregas, que tienen lugar a lo largo de 64 días. Y que son 64 pasos hacia el jardín de la oca. Pues bien, en estos pasos tendrán pues diferentes contenidos. Iré contando en pequeños clips de audio para que no se haga tampoco muy pesada esa parte teórica de explicación de los símbolos, de la historia, que a la vez es interesantísima. Pues en clips de, 5 o 10 minutos, pues iré contando la historia del juego. Y eso es lo que iré enviando esos días en que hay casillas, porque cada día equivaldrá a una casilla, que hay casillas que están en blanco. Y entonces en esas casillas en blanco, sencillamente, iremos conociendo la historia del juego. Pero luego tenemos las casillas especiales, como la casilla número 0 y la casilla del final del todo, el jardín de la oca, que ahí vamos a hacer, al principio y al final, una conexión online con el grupo. Con un grupo que, por cierto, es de máximo 13 personas, yo incluida, y que ya se está llenando. Así que muy contenta. Después, esto es un formato experimental, es una versión beta, que esto no lo he dicho, y que servirá de base para la posterior elaboración del curso online. Así que luego ya no sé si será por correo electrónico, por WhatsApp o cómo será. Eso todavía no lo sé. Pero ahora mismo estoy hablando de esta versión beta, de esta versión única, que solo va a ocurrir una vez. O al menos esa es la intención que tengo. Y como decía, pues bueno, hay casillas donde no ocurre nada, hay casillas tan especiales que merecen una conexión online como la del principio y la del final, y también tenemos las casillas, esas 13 ocas, en las cuales vamos a conocer a 13 diosas relacionadas con el simbolismo y el significado profundo del tablero, su historia. A las diosas nos acercaremos de diferentes maneras,
y nos abriremos a recibir sus regalos. Cada una nos ha de traer un regalo para el camino, un regalo para avanzar en ese camino de las 13 ocas, que no es otra cosa que el camino de la vida. Luego, por otro lado, están las pruebas, como podrían ser, la posada, el laberinto, en fin, el pozo. En estas pruebas, lo que voy a transmitir, lo que voy a enviar es una meditación. Una meditación, pero no solo una meditación, sino que también irá acompañado de un acto psicomágico que voy a invitar a los participantes a realizar y que tiene que ver, con el significado de esa casilla. Así que, va a ser un taller muy completo, que va a haber un poquito de todo. Va a haber meditaciones, va a haber actos psicomágicos, rituales, va a haber historia, va a haber simbolismo, va a haber, sobre todo, un hacer girar la espiral. Porque lo que he podido comprobar a lo largo de estos, 5 años que ya va a hacer que estoy facilitando el camino de las 13 ocas, es que recorrer este camino de forma consciente no solamente nos muestra mucho de nosotros mismos, sino que nos ayuda a crear un punto de inflexión, a marcar un antes y un después, que nos permite soltar lo que de alguna manera ya no toca en ese momento, ya no es parte de nosotros mismos, porque todos transportamos cadáveres en la maleta. Entonces vamos a hacer limpieza de todo eso y vamos a abrirnos a todo lo nuevo, a todo lo bueno, a todo lo extraordinario que la vida tiene para regalarnos. Este taller único, insisto, único y con plazas limitadísimas, tendrá lugar a partir del 19 de abril ya hasta el día del solsticio. Solsticio de verano en el hemisferio norte, solsticio de invierno en el hemisferio sur. Porque no importa si estamos en verano o en invierno, es momento de celebrar. Y los solsticios tienen importancia y los equinoccios tienen importancia porque cuando hablamos de la diosa estamos hablando de la tierra. Y de esta manera, programándolo con estas fechas, también lo sintonizo con los ritmos de la tierra, ya que terminaremos en el Jardín de la Oca ese día del solsticio, y qué mejor día para celebrar, que es lo que hay que hacer en el Jardín de la Oca. Bueno, espero que esta propuesta sea de vuestro interés, porque desde luego yo lo voy a hacer, lo voy a acabar de formatear con todo el cariño, y de verdad que espero que de aquí salga una experiencia lúdica y evolutiva. Pues me han dicho que tu libro, El primer día del tiempo nuevo, está marchando muy bien y va por la segunda edición, y pues me gustaría que nos contaras un poquito qué podemos encontrar en este libro y cómo se puede conseguir para la gente que esté interesada. Bien, a mí me encanta hablar de mi libro. Qué bien, qué pregunta más buena me has hecho. Pues mira, El primer día del tiempo nuevo. Este libro lo escribí de forma participativa, colaborativa, con 25 personas que fueron siguiendo, algunos de ellos, no todos, pero la mayoría fueron siguiendo el proceso de creación que tuvo lugar en un grupo secreto de Facebook. Y todo empezó con los 2 primeros capítulos, en los cuales se genera la historia. La historia es que hay un árbol muy viejo, un roble concretamente, que está en el centro de un gran parque, en el centro de una gran ciudad, y que está esperando la llegada de un elegido, de una elegida, con el que iniciar el primer día del tiempo nuevo, que es ese momento en el que volverán a escuchar su voz. Bien, pues ese momento se inicia con la llegada de un niño, que es uno de los primeros personajes, y a continuación 25 personajes en total van a visitar a Doron, que es el protagonista, este roble sabio, muy sabio, y que simboliza la propia sabiduría interior que todos llevamos dentro, a ese maestro o maestra interior que todos llevamos dentro. Y las preguntas que le hacen y que los diálogos que tiene con los diferentes personajes de alguna manera tratan temas que a todos nos interesan, que a todos nos tocan,
hablan de la vida y de la muerte, de la enfermedad, de la superación, hablan de ir a por esa mejor versión de nosotros mismos, hablan del miedo al cambio y hablan también de este momento que estamos viviendo, de este momento de transformación colectiva, de cambio de conciencia que estamos viviendo y que, que también es una llegada del tiempo nuevo. Y lo maravilloso fue que esto que empezó como un juego entre amigos y ha terminado siendo un libro del cual vamos hacia los 1.500 ejemplares vendidos, así en comercio de proximidad, en cuentagotas, que eso cuesta mucho, sin recursos, sin marketing, sin dinero para publicidad. Eso hacerlo de una forma independiente es muy difícil, pero agradezco mucho a las lectoras y lectores que han amado y aman a este libro, que lo recomiendan, que lo regalan, algunos que lo regalan masivamente, hay gente que me ha comprado, pero una cantidad de libros increíbles para regalárselos a todos sus amigos. Esas son cosas que me emocionan, como también me emocionó muchísimo el testimonio de una mujer que vino a un club de lectura que se hizo después de haber presentado el libro, y en un lugar, en Cataluña, y que me dijo que había leído muy pocos libros en su vida, pero que el mío, cada vez que necesitaba un empujón, lo abría y se lo daba, y que se lo había leído ya 3 veces. A mí la verdad que estas cosas y los testimonios que me van llegando de los lectores y las lectoras del primer día del tiempo nuevo me motivan muchísimo a seguir adelante, y por eso he decidido, para que pueda llegar a más lejos, para que Doron pueda llegar a más corazones, para que pueda tocar a más almas, ponerlo en la plataforma Amazon, de manera que tanto en Amazon.es como en Amazon.com se puede encontrar el libro en un sistema que es impresión por demanda, es decir, que la persona que lo solicite le van a imprimir un ejemplar y se lo van a mandar. Es algo maravilloso y extraordinario que ahora mismo tenemos los autores a nuestra disposición para llegar hasta los lectores. Así que a aquellas personas a las que les interese lo que les he contado sobre el primer día del tiempo nuevo, por cierto, libro al cual puso prólogo ni más ni menos que Emilio Carrillo, ese gran comunicador de lo espiritual y de lo humano y de lo actual también, una persona interesantísima, y que sin conocerme de nada, después de que le pudiera hacer llegar el libro, él lo leyó y decidió apoyarlo con un prólogo, a pesar de que llevaba mucho tiempo sin hacer prólogos para nadie. Sintió que ese libro lo estaba esperando, y así lo afirma en el prólogo. Hace tiempo que esperaba que este libro llegara a mis manos y a las tuyas. Así empieza el prólogo de Emilio Carrillo para el primer día del tiempo nuevo. Y y a todos aquellos que os interese saber más, os recomiendo que entréis en mi página web, mercealegría.net, y allí en el apartado del primer día del tiempo nuevo podéis encontrar desde el enlace donde comprar el libro, pero también donde leer el prólogo de Emilio Carrillo, y también más información sobre este pequeño libro de diálogos filosóficos muy tiernos, son muy tiernos, pero a veces son tan profundos. A mí me gusta decir que el primer día del tiempo nuevo es un pequeño libro de lecturas infinitas, y cada vez que lo abro y que me engancho a leer cualquiera de sus capítulos y dejo que me hable, es increíble, porque sigo encontrando cosas nuevas en ese libro que escribí allá por el año 2014, pero que siento que es un libro que fue escrito para estos tiempos y nos despierta esa conexión con el maestro del corazón, con la vía del corazón, tan necesaria ahora y siempre. Muy bien, recuérdanos las formas de contacto contigo, tu mail, tu página web, lo que tú creas conveniente. Como he dicho hace un momento, mi página web es un buen lugar donde hay un montón de información sobre mí, fotografías, historias, madre mía, todo lo que ofrezco, hay muchísimo para leer. Que tenga ganas de leer, que se dé un paseo por mercealegría.net. Mercealegría, Mercedes, que en catalán Mercedes, pero mercealegría.net. Ahí me vais a encontrar, y vais a encontrar muchas cosas. Me vais a encontrar también en redes sociales, sobre todo en Facebook, donde hago 3 directos semanales, al menos de momento. A lo mejor en algún momento cambio. Y también guío meditaciones de la luna llena.
Así que bueno, pues a quien le pueda interesar, que también que me busque en redes sociales, Merce Alegría, y también puede ir a mi página, Merce Alegría Escritora, de Facebook, ahí también hay más información. Por Messenger puede contactar conmigo, pueden contactar conmigo por WhatsApp. También mi número es el más 34 para quien llame desde fuera de España, 626 012 986. Y pues por WhatsApp y con paciencia respondo. Y bueno, pues eso, que de todas esas maneras se puede contactar conmigo. Creo que soy una persona bastante asequible, bastante disponible, disponible, asequible, a lo mejor también, yo creo que también. Y bueno, y pues que quien sienta interés por todo lo que estoy compartiendo, por mí encantadísima de poder ofrecer más y de poder compartir más con quien me lo solicite. Pues por mi parte, nada más. Darte las gracias por venir, por pasarte por aquí. Que sepas que esta es tu casa y que las puertas están abiertas para cuando quieras venir. Te mando un súper abrazo y espero encontrarte aquí dentro de poco, en el Jardín de la Oca. Gracias a ti por favor. Estoy, la verdad, que muy a gusto contigo, conversando contigo. Bueno, hemos tenido la suerte de coincidir y de compartir rutas espirales en un par de ocasiones y de conocernos. Y la verdad que cualquier ocasión que tenga para poder conversar contigo, ya sea con micrófonos o sin micrófonos, es un placer. Si además, pues lo que hemos dicho, lo que se ha dicho aquí, lo que tú me has preguntado, lo que yo he contestado, resulta de interés de las personas que siguen este magnífico espacio, pues oye, yo me quedo muy feliz. A mí me apasiona transmitir todo esto, y cuando alguien como tú me da la oportunidad, pues solamente puedo decir gracias, gracias, gracias y muchas bendiciones para ti, para este programa y para todas las personas que lo siguen. Bueno, he dicho programa y quería decir canal, claro, pero bueno, supongo que todo el mundo me ha entendido. Y al fin y al cabo, lo importante es que cuando digo estas palabras, tú que las estás escuchando las sientas, y las sientas muy profundo dentro de ti, porque entonces es que realmente estoy comunicando contigo de corazón a corazón, y que estas semillas al viento que son las palabras han encontrado en ti tierra fértil. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, Mercé. Un fuerte abrazo. Y me despido también de todos vosotros, pero antes os dejo con una última reflexión. Dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era alegría. Rabindranath Tagore.